Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con nuestras clases de lo que es la parte virtual. Como siempre, en nuestra institución Alfredo Bonifaz, Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, comprometidos con el sostenimiento y la calidad de la educación. Y en este caso, tanto el profesor William Orozco Cruz como la profesora Karin Amparo Granados, ¿verdad?, referidos al primer grado de secundario. Para nuestra situación significativa, ¿no?, observando estas imágenes, ¿verdad?, les estamos reflejando 4 imágenes. Y de acuerdo a esas imágenes, nosotros nos podríamos indicar o nos podríamos hacer algunas de las consultas, como por ejemplo, ¿qué nos podría indicar o qué fenómenos podrían estar ocurriendo en cada una de estas imágenes que les proyectamos? ¿Qué tipo de fenómeno? Entonces, esa es la parte que nosotros quisiéramos conocer el día de hoy. Nuestro propósito es identificar qué tipo de fenómenos pueden ocurrir y diferenciar entre un fenómeno físico, un fenómeno químico y un fenómeno nuclear. Pero antes de dar esa respuesta o antes de ver nuestro propósito, debemos de indicar qué cosa es un fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno viene a ser una actividad que es o que se percibe a través de nuestros sentidos, como por ejemplo cuando nosotros observamos una imagen boreal, ¿verdad? O en su caso cuando nosotros observamos un tornado. Bueno, sí hemos tenido esa posibilidad. Pero también hay otras cosas que podemos observar, no son las únicas cosas que se pueden observar. Un arco iris, por ejemplo, también es un acto de un fenómeno. Habría que ver qué tipo de fenómeno están ocurriendo en cada uno de ellos. Sin embargo, también podemos tener la referencia nosotros que existen 3 tipos de fenómenos: un fenómeno físico, un fenómeno químico y un fenómeno del tipo nuclear. Entonces ahora vamos a ver en qué consiste un fenómeno del tipo físico, ¿no? Es aquel donde ocurre un cambio. Recordémonos que un fenómeno en sí es un cambio, pero aquí es un cambio de la materia, ¿verdad? Es decir, no hay nuevas sustancias, no hay una transformación. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, si nosotros tenemos un trozo de hielo, ¿verdad? Si este hielo se derrite, en este caso hay un cambio, pero solamente hay un cambio de estado, ¿verdad? O también podemos verlo cuando, por ejemplo, tenemos un arco iris, ¿verdad? Como la imagen se muestra. En este caso también hay una diferenciación de un fenómeno físico, pero es un fenómeno simplemente de la luz, refracción. Ahora, habría que diferenciar si es que es refracción o reflexión de la luz, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a practicar un poquito, ¿de acuerdo? Te hemos reflejado 6 imágenes. De las 6 imágenes vamos a ponerles qué tipo de fenómeno físico, o si hay, perdón, un fenómeno físico en cada una de ellas, en cuál de las imágenes. Para lo cual te invito a que te tomes un pequeño tiempo, ¿no?, una pausa, para que tú puedas colocar qué tipo de fenómeno hay. Luego de ello, pues yo ya te invito y te digo más o menos qué respuesta deberías haber concretado. Y si en tu caso te has confundido, no hay ningún inconveniente. Veamos que en el número 1 estamos viendo el vapor, entonces sigue siendo líquido, ¿verdad? Es un fenómeno del tipo físico. No hay ningún cambio. ¿Hay un cambio? Sí, profesor, pero hay un cambio de lo que es estado, del estado líquido al gaseoso. En el caso del 2, del número 2, va a depender de qué se trate. Si se trata de hacer el helado o se trata de derretir el helado. Si en el caso estamos hablando de derretir el helado, entonces sí estaríamos hablando de un fenómeno del tipo físico. En el caso del número 3, es una descarga eléctrica, pero esa descarga eléctrica es una reacción. Una reacción, sí. Y entonces, ¿qué tipo de fenómeno puede haber ahí? Bueno, a pesar de que nos podríamos llevar un cierto tiempo deliberando qué tipo de fenómeno hay, podríamos considerar que es un fenómeno físico. Aunque hay ciertas cosas que nos podrían llevar a determinar que también es un fenómeno químico. Y en el caso del número 4, pues estamos viendo que está habiendo una reacción en la casa de limón, ¿verdad? Entonces en ese caso no es un fenómeno físico. Y el número 5, pues te lo dejo para que tú lo resuelvas, tanto el número 5 como el número 6.
Cuando hablamos nosotros de un fenómeno químico, en cambio, son aquellos que va a afectar de alguna manera la estructura interna, es decir, va a haber un ligero cambio. Pero ese ligero cambio va a hacer que obtengamos nuevas sustancias. Como en este caso vamos a obtener nuevas sustancias, por lo tanto es un fenómeno del tipo químico, como lo que estamos viendo en las tres imágenes, ¿verdad? En el caso de la imagen donde aparece un vaso, ¿verdad? Con acrisilato de sodio, ¿verdad? Si nosotros echamos una parte con agua, mezclado con agua, le agregamos en este caso el agua con un pequeño colorante. Y entonces cuando tiene esa reacción, nosotros vamos a obtener un tipo de sustancia diferente a la que teníamos, porque hay una reacción. Y además de eso es que no solamente hay una reacción, bueno, hay un cambio de fase, es verdad, hay un cambio de fase de un estado líquido a un estado gaseoso. Por eso es que se gira el vaso y no pasa nada. Pero hay una reacción. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la imagen donde aparece de colores, ¿verdad? Ese es por el contenido que tiene en es una reacción química de colores. ¿De acuerdo? Que se pueden realizar, no hay ningún problema, se pueden hacer, nosotros lo podemos determinar en su momento y hacerlo. Y en el caso de la cadena, ¿verdad? Es una cadena oxidada, pero si están observando, el óxido está corroendo a lo que es el metal, entonces el hierro. Por lo tanto, entonces hay una reacción y ya no vamos a obtener lo mismo. Es difícil, pero eso lo podríamos lijar. Bueno, tendríamos que más que todo cambiar toda esa parte de esa estructura para verla, ¿no? Si es que puedes llegar a tener un cambio, digamos, que tú quieras llamarlo como físico, porque no habría, solamente ahí tenemos un cambio exclusivamente químico. Ahora también te invitamos nuevamente a practicar, ¿verdad? Tenemos ahí en este caso 7 imágenes. Esas 7 imágenes corresponden a un tipo de fenómeno. Tú lo vas a determinar, vas a decirnos en cuál de esas imágenes podemos tener un fenómeno del tipo químico. Entonces, para lo cual te vamos a dejar también un pequeño tiempo. Agarra tu lapicero, tu cuaderno o donde tomas notas, ¿verdad? Y tómate un tiempo antes de que sigas viendo el video. Tómate unos segundos, ponlos tú mismo y luego descubriremos qué tipo de fenómeno químico hay. ¿De acuerdo? En cuál de ellos está el fenómeno químico. Entonces, luego que te has tomado ese pequeño tiempo haciendo una pequeña pausa en este video, vamos a determinarlo. El huevo cocido. El huevo cocido es un fenómeno del tipo químico. Pero por ahí cuidado porque hay ciertas cosas que se mantienen. Es decir, podríamos decir que también hay una pequeña porción como la estructura que todavía es un fenómeno del tipo físico. Pero si nosotros queremos determinar en este momento, tendríamos que decir que es un fenómeno del tipo químico. En la número 2 estamos hablando de fundido, es decir, de un cambio de estado. Por lo tanto, estaríamos hablando de un fenómeno del tipo físico. En la número 3 hay una oxidación, ¿verdad? Entonces en este caso lo que estamos hablando es de una reacción, un fenómeno químico. En el caso del número 4, que aunque no aparece bien la imagen ahí, es un café y le estás agregando el azúcar, ¿verdad? Eso te lo voy a dejar para que tú me determines qué exactamente crees que es. Me gustaría que en la próxima clase justamente lo deliberemos a ver qué cosa está ocurriendo. En el número 5 hablamos de la respiración. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, un cambio, una transformación. Entonces, en este caso estamos hablando de un tipo de un fenómeno químico. Lo mismo ocurre en la número 6. También estamos hablando de un fenómeno del tipo químico. Y en el caso de la número 7, de hecho, también hablamos de un fenómeno. Recuérdate que en estos tres pueden ocurrir fenómenos metabólicos, especialmente tanto como anabolismos o catabolismos. En los tres últimos, es decir, en la 5, en la 6 y en la 7. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre un fenómeno del tipo nuclear. Recuérdate que un fenómeno nuclear y un fenómeno químico tienen una diferencia. Mientras que el fenómeno químico ocurre a nivel del átomo, el fenómeno nuclear ocurre a nivel del núcleo del átomo, ¿verdad? Entonces es mucho más interno.
lo que ocurre en la creación de algunas bombas, en lo que ocurre a nivel del Sol. Estamos hablando de fenómenos del tipo nucleares, ¿verdad? Entonces, acá tú estás viendo tres imágenes, ¿verdad? Al fondo estamos viendo también, en este caso, cómo se trabaja, por ejemplo, en lo que es las grandes centrales nucleares. Y ya has seguramente en algún texto vas a ver que hay centrales nucleares que son para producciones de luz, como ocurre en Francia. Entonces se trabaja con partículas bastante pequeñas, sin embargo que emiten una enorme y gran cantidad de energía. También hablamos de lo que son los tipos de fenómenos nucleares, ¿verdad? Tenemos dos tipos de fenómenos nucleares. El que ocurre por fisión nuclear, es decir, por separación de núcleos, los núcleos se van a separar, ¿verdad? Y lo que ocurre en una fusión nuclear, ¿no? Fusión es como la palabra que dice unir, ¿no? Fusionar. Viene de esa perspectiva. Entonces, la fusión nuclear es cuando los núcleos se van a unir para formar un núcleo más pesado, ¿verdad? Con liberación de energía, de hecho. Y en el caso de una fisión nuclear, son núcleos pesados a otros ligeros, es decir, de un núcleo grande, ¿verdad? Vamos a obtener lo que son eh, núcleos más ligeros, ¿no? Como ocurre con la bomba de uranio. Y en el caso del otro lado, como ocurre con la bomba de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí tú tienes que diferenciar en cuándo hay fisión nuclear y cuándo hay fusión nuclear. Recordándote, fusión es unión, mientras que fisión es separación de núcleos. Bueno, y ya casi finalizando toda nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Vamos a proponerte las actividades que vas a realizar, dos actividades que debes de realizar. La primera es realizar un listado de fenómenos físicos, químicos, nucleares que puedas observar a simple vista, lo que sí lo puedes observar tú a simple vista, nos digas, en una PPT suficiente, y en la otra nos hagas una explicación de qué fenómenos pueden ocurrir mientras tú estás almorzando. Es decir, qué está ocurriendo en un almuerzo. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el agua cuando tú vas a tomarte una maracuyá, una manzanilla, un café, un té, no sé? Y en el almuerzo, ¿qué ocurre en el almuerzo? ¿Qué tipo de fenómeno? ¿Qué ocurre, por ejemplo, este fenómeno en la boca? ¿Qué ocurre con qué fenómeno ocurre en la boca? ¿Qué fenómeno ocurre en el estómago? Entonces, te invito por favor a que nos hagas también una PPT sobre este reto, una ligera explicación de qué ocurre cuando tú almuerzas, qué tipo de fenómeno. Sin más, querido estudiante, simplemente agradecerte, gracias por tomarnos este tiempo, tomarte el tiempo también para ver los videos. Recuérdate que siempre debemos tomarnos un tiempo para ver los videos y luego ya ir con ese previo aprendizaje y estar en las clases virtuales. Te invitamos siempre a que participe de las clases virtuales porque hay otras cositas o algunos ajustes que no han quedado muy claros y que ahí se puedan resolver. Sin más, como siempre, desde nuestra institución educativa Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, te agradecemos por haber participado y por ver más que todo el video que ahora estamos publicando. Gracias, estimados estudiantes.